En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Me gustaría hoy hablaros de un asunto que en el Evangelio aparece de forma marginal, no es el tema central, pero que sí tiene relación con el tema central que es el del perdón y que queda bastante claramente explicado por la parábola que Cristo cuenta a Pedro y que por lo tanto no hace falta que yo la intente explicar más, dado que está suficientemente clara lo que el Señor quiere transmitirnos. Vamos a lo que Pedro le dice y a la mentalidad de por qué se lo dice. ¿Qué hay en el corazón de un judío? Pedro era judío, para que acuda a Cristo y le diga: Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Lo que hay detrás es una mentalidad de buscar un Dios cómodo, el Dios que me diga con claridad meridiana cuántas veces, qué tengo que hacer y yo quede tranquilo. Dicen que San Francisco decía que Dios era nunca bastante, porque Dios pide y pide constantemente. Cuando uno se encuentra en la dinámica del cumplimiento, busca hacer o crearse un Dios fácil y cómodo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y entonces yo cumplo eso y quedo tranquilo. Era la mentalidad de los fariseos y de muchos de los judíos de la época de Cristo. Habían convertido el judaísmo en una mera religión ritual, de cumplir una serie de normas y quedar tranquilos, es decir, justificados. Dios me va a dar la salvación porque he cumplido esas normas, porque he hecho esto o he hecho lo otro, y por lo tanto tengo derecho a que Dios me perdone. La óptica, la dinámica de Cristo no es la dinámica del cumplimiento. Y por eso le dice a Pedro: no te digo hasta 70 veces 7, sino siempre que tu hermano te pida perdón. En el amor, cuando uno está en esa dinámica, no hay límites. Por eso San Francisco decía: Dios es nunca bastante, porque siempre pide más, porque se nos entregó plenamente a nosotros muriendo en la cruz para salvarnos. No se dio puntualmente o rácanamente, se dio totalmente para liberarnos del pecado.
creo que es importante que analicemos nuestra relación con Dios y por lo tanto también en qué consiste nuestra religión, nuestra relación con Él. ¿Está basada en el cumplimiento? Entonces Dios me parecerá un Dios que me exige constantemente, que me pide mucho, mientras que si entro en la dinámica del amor, y el cristianismo es la religión del amor, donde Dios espera la respuesta de sus hijos los hombres, y la respuesta no puede ser simplemente buscar a Dios por miedo. Algunos buscan a Dios y se acercan al Señor cuando su alma está llena de pecado, ni tampoco buscar a Dios simplemente por lo que tengo que pedirle, porque estoy necesitado. Cuando no tengo que pedirle, puedo vivir sin Él. Si la dinámica en mi relación con Dios es la del amor, dejaré que el Señor dirija mis pasos, dejaré que el Señor guíe mi vida. Y aunque sea ese Dios nunca bastante, que siempre me pide más, me fiaré de Él, porque experimentaré que cuando hago lo que el Señor me pide, mi corazón no es más infeliz, sino al contrario, mi corazón está lleno de felicidad, porque el amor es el camino que nos lleva a la felicidad. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Porque hay alguien que me perdonó primero? ¿Por qué tengo que poner la otra mejilla? Porque hay alguien que puso su mejilla para liberarme a mí del pecado, que es Cristo, y que me enseña que la verdadera religión, el camino que Dios quiere que sigamos, es el camino del amor, de un Dios que te busca porque te ama, que te crea porque te ama, que te da el don de la libertad y que cuando te has alejado de Él, en lugar de distanciarse de ti, lo que hace es acercarse a ti porque te quiere para salvarte. Pues que el Señor encuentre en nosotros no el corazón cicatero, el corazón que solo busca la ley de mínimos, sino un corazón que busca amar, que busca corresponder a Dios, que es amor y que nos enseña que solo uno es feliz cuando ama plenamente imitándole a Él. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 7 veces. Es la dinámica del egoísmo y de aquel que solo busca dar el mínimo. La dinámica del amor de Cristo es la de aquel que le dice que no solo 70 veces 7, sino siempre. Dios es nunca bastante. Se entregó por ti porque te ama y ese es el camino que Él desea que tú sigas. El camino del amor, de entregarte sin límites, porque el amor no los conoce, no conoce límites. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.